eso, dele la bienvenida al doctor Augusto Hasta Tandazo. eso le vamos a dar la bienvenida al doctor Augusto Tandazo. Como todos los jueves, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Doctor, hoy yo me tengo que ausentar porque tengo un evento académico, pero yo no me quería ir sin antes saludarlo. Eso no quiere decir que usted está faltando a su deber de estar en esta entrevista. Así es que está aplicando pico y placa y eso no es correcto. Doctor, no, yo no me quiero ir sin hacerle una pregunta, ¿no? En su experiencia, ¿qué tan reservado puede ser un plan de seguridad para no dar a conocer de pronto ciertas líneas que el pueblo necesita saber de pronto o incluso hasta para tranquilizarlo? A ver, un plan de seguridad siempre tiene que tener líneas reservadas, pero eso no es una justificación para que no exista el plan de seguridad o para que no se lo ejecute, porque en la práctica, no en la teoría, se ve si funciona o no la seguridad en el país. Si se ve que no funciona, entonces quiere decir que el plan o no sirve o no se lo ejecuta. Entonces es importante, pero además la seguridad de un país no depende de tantos policías, de tantos militares, de tantas balas y de tantos camionetas o algún tipo de instrumentos que tengan. Depende de que la economía ecuatoriana esté sana, no desquiciada como la que tenemos en el Ecuador, donde hay hambre, pobreza, y obviamente la gente o cae en la delincuencia común o son víctimas de ser captados por el narcotráfico. Entonces, todo esto hay que explicarlo desde el punto de vista estructural y no pensar que la delincuencia se genere espontáneamente. Eso no es así. Las causas de un problema hay que encontrarlos, no analizar en los efectos y no solucionar los problemas en los efectos, sino en las causas. 7 de cada 10 ecuatorianos están en el subempleo o en el desempleo. Esa es la causa de la postración moral y de la postración económica en la que vive el pueblo ecuatoriano. Doctor, tenemos problemas de fondo y de forma, pero tenemos delincuencia organizada y delincuencia común. Desde luego. Entonces, la delincuencia común... Tengo que atacar esas dos aristas, ¿desde qué puntos de vista? Porque obviamente la estrategia va a ser diferente. No, sencillito, es bien sencillito. Tema de la delincuencia común, la gente no tiene que comer, no tiene empleo. Y entonces, ¿qué quiere? Que la gente se quede en las casas mientras la mujer o la persona en la casa le dice, no tengo para pagar la olla, no tengo para pagar el teléfono, no tengo para pagar la vivienda en el caso que estén arrendando, no tengo para salud, no tengo para una cantidad de cosas. Entonces aparece la delincuencia común. Y en el caso del narcotráfico, no deberíamos tener narcotráficos. El problema es que pasan los kilos de cocaína por una frontera permeable. Entonces, si la frontera fuera impermeable y si ahí se cumpliera con las obligaciones, no tendríamos por qué tener dentro del Ecuador bandas dedicadas al tráfico, porque el Ecuador es un país de tráfico, no estamos produciendo cocaína. Entonces, si eso se controlaría, si tuviéramos un verdadero control en fronteras, no tendríamos droga incautada en Guayaquil, droga incautada en Manabí, droga incautada en cualquier parte. Entonces, es el problema, que fracasan las instituciones porque no cumplen su deber y por otro tipo de factores que no se los topa, pero yo estoy dispuesto a toparlos si lo quieren. Las Fuerzas Armadas, que debieron cumplir su papel, en algún momento se han tenido que un poco amilanar ante la arremetida de los organismos de derechos humanos que han arremetido contra los que han combatido en su momento al narcotráfico en fronteras. El caso Putumayo es un caso gravísimo, en donde fueron emboscados personal de la policía militar y fueron asesinados a mansalva por las FARC. ¿Qué es lo que hicieron? Provocaron que la Dirección de Inteligencia investigue qué es lo que pasó, porque en la frontera está regado de gente colombiana que vive en el territorio ecuatoriano y que son los campanas para informar cuándo tienen que pasar la droga, cómo tienen que pasarla y por qué sitios tienen que ingresarla. Entonces hicieron una labor de inteligencia. Salió Derechos Humanos, salió la Comisión de la Verdad por los delitos de lesa humanidad y juicio penal en contra de todos los que operaron
para tratar de saber cómo es que se dio ese ataque salvaje contra los militares y cómo es que tuvieron que responder, no matando gente, sino investigando el tema. Yo he tenido que defender, Augusto Tandazo, a un militar en ese caso y a otros militares en otros casos, que realmente da vergüenza que les hayan seguido juicios penales por pavadas. Entonces, ese es el Ecuador. Si no vemos el origen de los problemas que tenemos en el Ecuador, entonces estamos haciendo una política o una información en los medios que está desconectada de la realidad. Con esta pregunta me despido. Durante el transcurso de los días me suscitaron todos estos hechos lamentables y hasta cierto punto terroristas, no sé si cabe la palabra, usted me corrige si no es así. Se filtraron algunos audios de supuestos miembros de militares, donde ellos manifestaban que querían ingresar y que había policías que les estaban boicoteando el trabajo y que quedaba confirmado que la misma policía era parte de las bandas delincuenciales que operan dentro de la penitenciaría. O sea, no le puedo decir que es verdad al 100%, pero se filtraron un sinnúmero de audios. Si nosotros tomamos eso solamente para hacer un análisis, tendríamos la respuesta básicamente a muchas interrogantes que nos hacemos, ¿no? De por qué pasa lo que pasa en la cárcel, de cómo obtienen la información, de cómo ingresan las armas y de los beneficios que tienen dentro de las cárceles de nuestro país. ¿Qué hacer ahí? Entonces no tenemos una policía, no tenemos quien nos resguarde, porque básicamente esto no es competencia de los militares, ni de las Fuerzas Armadas. Verá, Carlita, en este país descubrimos el agua tibia todos los días. Por ejemplo, voy a analizar el informe, la resolución de la Asamblea Nacional sobre el tema de seguridad, que es una caricatura de informe. Es algo imposible que haya hecho la Asamblea Nacional ese tipo de informe. En primer lugar, ya lo voy a analizar en detalle, pero miren nomás esto. Artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal, norma de la República. No, en eso no hay que inventar nada. La seguridad perimetral de los centros de privación de libertad es competencia de la Policía Nacional. O sea, no hay para qué pensar que quién, que cómo, que cuándo. Policía Nacional. En el motín carcelario de la cárcel del Inca de hace 3 días acá en Quito, se encontraron más de 300 armas blancas decomisadas. Más de 300 armas blancas. ¿Cómo aparecen dentro del centro carcelario? Doctor, perdón que le interrumpa. No sé si usted vio las expresiones del ministro Zapata el día de ayer, que dijo que la gente ha dicho que no hay que nunca hubo un motín carcelario en el Inca, y peor acá en la penitenciaría litoral después de la intervención que hicieron, que la gente lanza información que no es así. Y entonces, ¿cómo murieron las 5 personas y algunas decenas de heridos? O sea, que se apuñalaron solitos. Pero hasta para apuñalarse, hacerse un harakiri necesitan tener un cuchillo. ¿Sí? ¿Cómo entró ese cuchillo? Es como cuando el presidente acaba de destruir una parte del pabellón de enfrente de la parte anterior de la penitenciaría. De la penitenciaría del Guayas. Lo derruyó. Primero, violando el reglamento de bienes del sector público. Segundo, él no es dueño de los bienes del país. Y en tercer lugar, dice porque desde allí se atacaba a los guías penitenciarios. Entonces, siguiente pregunta al señor presidente de la República. ¿Con qué se atacaba a los guías penitenciarios? Con armas, porque entonces de ahí les disparaban. Pero no tendrían más que insultarlos a los guías, decirles hijos de tal y cual, esto y el otro, porque no tendrían armas. Pero ¿por qué los atacan? Porque hay armas dentro de la penitenciaría. ¿Y por qué hay armas dentro de la penitenciaría? Porque se permite que estas armas ingresen las veces que les da la regalada gana. Entonces, ese es el problema. O sea, no le mientan al país en cosas tan obvias que pasan, porque entonces lo desubican al Ecuador. Lo desubican al Ecuador sobre este y otros temas. Entonces le mienten. Entonces, yo tengo en mi agenda, desde luego sujeto a lo que ustedes quieran, porque yo no soy el dueño del tema de las entrevistas. Tengo 3 temas para tocar. Correcto. El tema de
solución de la Asamblea Nacional en materia de seguridad, tratarlo lo más rápido posible porque es largo. El tema de Carlos Pareja Yanuseli, porque no se dice la verdad sobre el tema, y entonces se eluden con una cantidad de artimañas que es el anticorreísmo. No, aquí hay cosas muy graves en el tema, graves, que no se las puedes dejar diciendo solamente un delincuente ha concurrido y una persona que está sentenciada. No. Eso no es así. Y en tercer lugar, el tema de Fernando Santos, donde parece que la gente que hace opinión no ha leído la ley para la aplicación de la consulta popular del 17 de febrero del 2017. Ley que establece cuáles son las consecuencias de haberse posesionado teniendo un offshore. Entonces, si no han leído la ley, no opinen. No opinen porque están desinformando, en el medio que sea. Entonces, son 3 temitas que usted sabrá manejarlos. Correcto. Obviamente, ver avancemos, doctor. ¿En qué orden? Usted me dice. Empecemos con el tema de la Asamblea, la resolución que emitió la Asamblea por el tema de la seguridad del país. Y le pido a Carlita que aunque sea desde fuera, que debe estarse trasladando posiblemente a la universidad, escuche esta entrevista, porque es importante que la escuche. A ver, sobre el tema de la Asamblea Nacional, tenemos la resolución de la Asamblea Nacional que se adoptó con 120 votos. No estuvieron ausentes 16 personas que pertenecen a Creo, al Partido Social Cristiano y a Pachacuti, y uno que es independiente, que es Bruno Segovia. Entonces, no estuvieron. Primera cosa, cuestión que hay que tomarla en cuenta. Segundo, es una tomadura del pelo lo que tiene esta resolución. Artículo primero, solidarizarse con el pueblo ecuatoriano y las familias por el tema de inseguridad. Una cuestión de urbanidad, de cultura simple, me solidarizo, no tiene ninguna significación. Artículo 2, condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado, que debe ser entendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto. ¿Y las causas de la violencia? O sea, este es un tema de una violencia que ha aparecido y que de pronto lo que queremos es repelerla solamente con armas. Así no se va a solucionar los problemas del país. No se solucionan, porque mientras la gente, lo que lo he dicho años de años, cuidado con que la gente no tenga que comer, porque el 50% del resto de los ecuatorianos no vamos a poder dormir. O sea, si no entendemos esto, estamos mal. Pensamos que como yo tengo que comer, o fulano tiene que comer, entonces que los controlen, los maten, lo que pase. No. Es un tema de una sociedad, donde el Estado responsable de las políticas sociales y económicas tiene que ofrecerle posibilidades de desarrollo y de realización a la gente. Y entonces todo es un tema de balas, de tiros, de armar la policía y etc., lo cual no es cierto. Artículo 3. Respaldar las acciones realizadas por el gobierno orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad. Pero en el artículo 9 dice que el gobierno realice acciones para retomar el control de los centros de privación de libertad. Entonces el artículo 3 riñe con el artículo 9. O sea, si lo que menos ha habido es control de los centros de privación de libertad, entonces estoy de acuerdo con algo de lo que dice el artículo 9, pero no solo del artículo 3, donde dice respaldar las acciones realizadas para retomar el control. Artículo 4, ratificar a las entidades de seguridad, policía, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado. Ya con eso deben estar tranquilos con esto. ¿Y en qué sirve el apoyo de la primera función del Estado? En absolutamente nada. Y solicitar al gobierno la asignación de recursos presupuestarios para que cumplan su deber. Sobre el tema del presupuesto, que lo veremos luego, porque más después lo vuelven a tratar. Artículo 5, exhortar a las funciones ejecutiva y judicial que activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables. O sea, ni siquiera para redactar un documento, al menos por parte de una Asamblea Nacional, tiene que, la persona que le encargue, al secretario, a la comisión, tiene que por lo menos entender las cosas. Por ejemplo, la Fiscalía no es parte de la función judicial, es autónoma de la función judicial. ¿Y quién lleva a cabo la investigación?
de los hechos de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo pueden exhortar a la función ejecutiva y a la judicial que activen los mecanismos de investigación cuando ahí tienen que decir y a la Fiscalía General del Estado? O sea, son errores que parece que son desapercibidos, pero que demuestran que hay un total desconocimiento de los temas. Que se solicita que presenten la identificación de las necesidades de reforma legislativa, que esto lo presenten en tantos días de plazo. O sea, la Asamblea Nacional no conoce de los cerca de 10 proyectos que están en la Asamblea Nacional y que duermen ahí en la Asamblea Nacional y está pidiendo, díganme, que identifíquenme las necesidades de reforma legislativa. Trata los temas que ya tienes y suma los que te dé la gana, pero no le tomes del pelo al país. Aquí viene una metedura de pata de un Padre y Señor nuestro. Declarar artículo 7 como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado a una gran cruzada. Esta palabrita de cruzada ha traído problemas en la humanidad. Cuando Bush dijo que va a ser una cruzada en Medio Oriente y no sé qué, se armó la de San Quintín. Porque cruzada viene de la palabra cruz, y una cruzada es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. Entonces vamos a ir a una guerra religiosa para la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las principales entidades vinculadas a la seguridad. O sea, el que redactó eso es un ignorante. El que preparó estos puntos, estos artículos de la resolución. O sea, ¿cómo puede poner esto de la Gran Cruzada? Pero habla de la depuración, reestructuración y fortalecimiento de la policía, Fuerzas Armadas y también de la función judicial. Pero entonces viene el tema. Si hay que depurar la función judicial, entonces tenemos que acordarnos de cómo tenemos hoy una corte que entró por la ventana en base a las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, que facilitó que las 2/3 partes de los miembros de la función judicial de la Corte Nacional de Justicia sean lanzados a la calle. Y con una Corte Constitucional que hizo una resolución que trató a medias el tema y no lo cogió por el tema por los cuernos. Y tenemos gente que entró por la ventana y que quieren que eso no se tope. Y respecto de la Policía Nacional, que amerita pues una depuración y una reestructuración, que nos olvidamos del caso de los narcogenerales y una cantidad de problemas que han habido. Y cuando esto se toca, María Belén Cordero en Ecuavisa, en la entrevista dice, oiga, pero nosotros no podemos pedirle a la Embajada de Estados Unidos que nos diga cuáles son los narcogenerales, porque eso sería violar la soberanía de ese país. Y no violó la soberanía del Ecuador. El embajador norteamericano que se metió en el tema de política interna, hablar de narcogenerales en el Ecuador. Y además, ¿con qué lo hizo? ¿En base a información de quién? ¿De la policía del Ecuador o información propia? E incluso llegó a decir, María Belén Cordero dijo, que lo que se está buscando es que la Asamblea Nacional se meta en un tema de seguridad, que es política privativa del Ejecutivo, y que eso sería violación de las competencias. ¿Y que no se acuerda que están violando las competencias cuando quieren trasladar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional para la asignación de autoridades? O sea, en este país se dice lo que les viene la regalada gana. Pero en todas estas listas de órganos que tienen que ser depurados y reestructurados, nunca en toda la resolución de la Asamblea se acordaron de que existe el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, que es el SNAI. O sea, nunca la citan, o sea, no existe. Y tampoco citan algo que es importante, que esto es sumamente importante porque ustedes no han oído hablar a nadie de esto. De acuerdo al artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal, en las localidades donde existe un centro de privación de libertad, habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. Y ese juzgado tiene que estar permanentemente monitoreando cómo se manejan las cárceles, qué problemas hay y qué solución hay que irle dando. Entonces nadie dice dónde están los jueces de garantías penitenciarias, por ejemplo, del Cantón de Guayaquil. Nadie pregunta. O sea, es como que no conocen que existen los jueces de garantías penitenciarios, que es un tema enorme. Artículo 8, respaldar a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, que ha presentado un informe, pero ese informe ni se lo conoce, ni es un tema que viene reflejado en este documento. Artículo 9, que el gobierno realice acciones inmediatas para retomar el control de los centros de privación de libertad,
desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia contra el pueblo ecuatoriano. Es y no es cierto, porque los dueños de los grupos no es que todos están dentro de la cárcel. Si este momento, voy a poner este ejemplo, por obra y gracia de lo que sea, y yo no estoy deseando eso ni fomentando eso, de ninguna manera, cuidado se me interprete mal, digamos que así con chasquear de los dedos, desaparecen todos los presos que están en las cárceles por temas de narcotráfico. Desapareció el narcotráfico y desapareció las acciones de violencia en función de defender esa actividad. No, pues entonces el problema no está únicamente en el tema del control de los centros de privación de libertad, sino que cómo es que el Ecuador se convirtió ya en un país que es un enclave importante del narcotráfico. Y dice también atender el hacinamiento en las cárceles. No lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca. Peor elevando las penas y etc. casos, porque el número de presos que tienen las cárceles está en directa proporción y en directo relacionamiento con la situación económica que vive el país. Y dice, y levantar, esto le sugieren al gobierno, una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad. Han descubierto el agua tibia, cuando el Código Orgánico Integral Penal, norma ecuatoriana, dice que entre las cosas que hay que hacer es ubicar a las personas en función de una cantidad de parámetros y entre otros en los temas de alta, media o baja peligrosidad. El reglamento del sistema de rehabilitación social también dice lo mismo, que no lo han leído. Y no solamente estos dos documentos, sino que hay más documentos que dicen lo mismo, que parece que ni siquiera tienen el trabajo de leerlos, como son, por ejemplo, el caso de la protección, documento que se llama de esta manera, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 3 al 14 de marzo del 2008, donde se dice en el artículo 2, en el número 2, registros, cómo tiene que llevarse los registros y cómo tienen que ser separadas las personas privadas de la libertad. Pero no solamente esto, conocen las reglas de Mandela, de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, que eso, solamente estudiar ese documento, que es una guía sobre cómo manejar las cárceles, eso, ¿ustedes creen que los asambleístas tienen conocimiento de esto? No lo tienen. No lo tienen. Entonces han descubierto el agua tibia, levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad. Sencillamente esto tiene que ser, aplique la ley, aplique el reglamento del sistema de rehabilitación social y aplique las normas internacionales. Casi todo lo que ellos han puesto en ese informe ya existe, ¿no? Existe. Pero mire el artículo 10, exhortar al gobierno nacional para que a través de los canales diplomáticos pida a los organismos como Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos la colaboración a través de asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país. O sea que Naciones Unidas y la OEA nos va a decir cómo resolver el tema de la crisis de inseguridad, cuando es una crisis fundamentalmente económica y social, que genera a su vez como un efecto la delincuencia. Pero además una cosa, si le mandan una carta a Naciones Unidas les va a mandar a vuelta de correo las reglas de Mandela sobre el tratamiento de los reclusos, y la Organización de Estados Americanos igual su documento sobre el mismo tema. Pero además, ¿qué es lo que tiene que leer el gobierno y los asambleístas vagos que no están en nada? Lean la recomendación, primer informe y recomendaciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la situación de cada país, en este caso del Ecuador. Y ahí se van a dar cuenta de los terribles problemas económicos y sociales que vive el Ecuador. No ahora, sino son informes periódicos. Y entonces, si le piden a Naciones Unidas, y yo si fuera secretario de Naciones Unidas le contesto y le digo, tenga la bondad de leer los informes sobre el Ecuador y dé solución a todos los problemas que le ha planteado Naciones Unidas sobre los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Entonces ya le piden a Naciones Unidas y a la OEA, y ya está resuelto el problema. Pero además esto demuestra que el Estado está reconociendo que es incompetente para manejar este tema. Artículo 11. Condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia, evidenciada en la proforma presupuestaria del 2023. Entonces viene el tema. El gobierno dice que son 10 millones de dólares más los que están poniendo para la policía, pero la Asamblea dice que no es así, y ellos tienen la proforma presupuestaria. Entonces estos son temas que hay que ponerlos en un tete a tete,
al gobierno con alguien de la Asamblea diciéndole, a ver, ¿quién miente? Porque la mentira es una sola, la verdad es una sola, las demás son mentiras. El gobierno dice que no es que están quitándole recursos a la policía, pero en la proforma que ellos han presentado al Ministerio de Finanzas dice 6 millones menos. No, el gobierno nacional dice 10 millones más. Pero es lo contrario a lo que le vemos nosotros en la proforma. Claro, por eso hay que enfrentarlos para que diga alguien la verdad. Pero además, con presupuesto en la Policía Nacional no se va a resolver el problema de la violencia en el Ecuador. Controlen las fronteras y no habría 1 kilo de cocaína dentro del Ecuador. Bueno, Artículo el 3, gobierno se lava las manos cuando habla de la frontera, cuando habla de los problemas de inseguridad, del narcotráfico, de que no es la culpa de Guillermo Lasso, sino de los gobiernos anteriores, ¿no? Ese es el discurso que tiene las Fuerzas Armadas, pero tiene las Fuerzas Armadas a su disposición y las Fuerzas Armadas tienen el control territorial de las fronteras. Entonces nada más decirle, vea, más allá de que antes no se lo ha hecho, pongamos ese supuesto, venga y cumpla pues, con su función. Porque lo que tiene, a ver, lo básico que el pueblo tiene que entender y preguntarse, ¿cómo es que aparece dentro del Ecuador en cualquier parte? No estoy mencionando ninguna ciudad. Aparece tantas toneladas de cocaína. Porque permiten el ingreso. Ya, pero entonces es lo que hay que controlar. Es lo que hay que controlar. Y eso está bajo responsabilidad de quién. ¿Y cómo sale también? ¿Quién tiene el control de la salida? Claro, el control de las salidas, pero ya de algo que está dentro del Ecuador. No tendríamos que controlar salidas si no entrara 1 solo kilo de cocaína. Ahora, Fernando Carrión, justamente lo entrevisté la semana pasada, dice, lo peor que pueden haber hecho es sacar el radar que estaba en Sucumbíos y llevarlo a Montecristi. Que ese radar ayudaba al control, evitaba el ingreso de la droga acá a nuestro país. O sea, no es cierto. No es cierto, porque esos radares nunca funcionaron en el Oriente. Primero los radares a ver, se pasó 10 años de ese gobierno sin radares y al último compraron unos radares chinos que no funcionaban porque eran afectados por la humedad del sector. Eran radares de quinta, para que me entiendan. Entonces eso no funcionó. No funcionó, es la verdad, el resto son mentiras. No funcionó, pero olvidémonos del pasado. Tienen las Fuerzas Armadas allí, tienen los recursos y no hacen, incluso tenemos precios del petróleo que están por sobre lo previsto en el presupuesto. Y entonces no les sobra dinero como para decir, vamos a integrar una red de radares que permita controlar y unas Fuerzas Armadas que estén presentes en donde más se los necesita. ¿Dónde se los necesita? No robusteciendo ni apoyando a la policía en el control de cárceles, sino en las fronteras, para que no dejen pasar nada de droga. Entonces se acabó la actividad. Entonces entendamos el problema. ¿Por qué el Ecuador aparece como el tercer país del mundo que más ha incautado droga? Pero ha incautado droga dentro ya del Ecuador, pues. Dentro del Ecuador. Entonces la pregunta es, esas cerca de 300 toneladas de droga que ha incautado en este año y que todavía no termina el año, viene la pregunta, ¿y esas toneladas por dónde pasaron? ¿Por dónde pasaron? Entonces entendamos dónde está el problema. Ahí está el problema. Claro. Entonces, doctor, artículo 13. No sé si todavía... Sí, tengo todavía unas poquitas cosas, voy a darles rápido. Vamos con artículo 13, que den una información sobre los resultados obtenidos por el gobierno en las declaratorias de estado de excepción. Si respecto de cada estado de excepción, la Asamblea tiene que tener un informe. Entonces viene la pregunta, que ellos no tienen ningún informe de los N declaratorios de estado de excepción. O sea, es de llorar esta resolución de la Asamblea. Disponer a la Comisión de Soberanía que disponga la comparecencia ante el Pleno de la Comisión de los ministros del Interior, Juan Zapata, del Secretario de Seguridad Pública, del Comandante de la Policía, Fausto Salinas, de la Directora del ECU 911 y de los gobernadores de cada una de las provincias. Disponga. Tampoco le piden que vaya el SNAI. Y tampoco le piden que vayan los jueces de garantías penitenciarias. Pero aquí viene un tema que es del carajos. Artículo 15. Rechazar la inasistencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Ministro de Gobierno, del Ministro del Interior y del Comandante General de Policía y de la Directora del ECU 911 y de los gobernadores provinciales, lo que evidencia la inacción gubernamental.
A ver, sin acción gubernamental. Primero, artículo 120 de la Constitución de la República, numeral 9. La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones y deberes: requerir a los servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Se están violando la Constitución. Pero es más claro el 154 de la Constitución. A las ministras y ministros de Estado les corresponde ante la Asamblea Nacional comparecer cuando sean convocados. Violación de la Constitución, porque no puede decir el señorito Lazo: no me da la gana de que vayan porque yo soy así y no me da la gana de que vayan. Eso no puede decirlo. Entonces, frente a esto, ¿quién es el que ordenó esto? El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, ratificó el 7 de noviembre del 2022, hace pocos días, hace 3 días, que existe, estoy leyendo concreto, la disposición del presidente Lazo de no comparecer a la Asamblea Nacional, principalmente los ministros encargados de seguridad. Y dijo que en la reunión que tuvieron con todas las instituciones el 3 de noviembre en Guayaquil, en Guayas, Lazo ratificó al presidente de la Asamblea, Saquicela, el contenido de una carta enviada el 31 de octubre, estamos 10 de noviembre, y que en ese documento, eso lo dice Ordóñez, Lazo le indicaba a Saquicela, al presidente de la Asamblea, que el presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios de seguridad de no asistir a las convocatorias de las comisiones de la Asamblea. Entonces viene la pregunta del millón. Entonces calza la resolución de la Asamblea Nacional de que se rechaza la inasistencia de los ministros y que esto evidencia la inacción gubernamental. No, se rechaza la orden dada por el presidente de la República de que no asistan a la Asamblea Nacional y que ello configura incumplimiento y violación de la Constitución. Así se redacta. Ineficientes, inoperantes. Así se redacta. ¿Qué le tienen miedo señalarlo a Lazo como el causante de que nadie quiere ir a la Asamblea Nacional? Entonces es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo esta resolución de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el tema es de otro tipo y de otro color. Entonces, hasta ahí el tema de la resolución de la Asamblea Nacional. Doy las órdenes para tratar los otros temas o los Vamos temas con el otro tema, doctor. El caso del ministro de Energía y Minas, el nuevo ministro Fernando Santos Albite, que le encuentra un medio español, hace una investigación y le encuentra una empresa offshore en las Bahamas. A ver, yo escuché la entrevista anterior. Desgraciadamente, tengo que estar en desacuerdo con lo que he dicho. Primero, hablaba esta persona de que todavía no se ha demostrado si Santos tiene esa empresa. Santos reconoció que tiene la empresa. Incluso le contestó al medio que se llama Público, así se llama. Le consultó que sí tiene la sociedad offshore, pero que esta no tiene patrimonio ni tampoco actividad. A ver, patrimonio sí tiene. Actividad tendrían que investigar. Patrimonio tiene porque fue constituida, pues, con aporte de capital, primera cosa. ¿Y ha pagado los impuestos? Claro, este año. Incluso pagó hace poco los impuestos y la habilitó a la empresa porque la mantiene viva. La empresa en un paraíso fiscal de las Bahamas, que dicho sea de paso, en las Bahamas también está radicado Perenco. Santos figura como director de Santa Laura Victoria Limited desde el 9 de noviembre del 2015. O sea, el día de ayer son 7 años de haber creado esta empresa en un paraíso fiscal, donde hay un régimen tributario donde o no se paga impuestos o son muy bajos los impuestos que se pagan. Entonces, frente a eso, ¿qué nos obliga a investigar? ¿Qué dice la ley en la materia? Porque más o menos se declararon locos, como quien siente, y no se puede juzgar, no se sabe, sí se puede constituir, y no hay ningún problema en constituir. A ver, no es tan así, pues. El país llevó una consulta popular el 19 de febrero del 2017, en la que se le consultó al pueblo sobre el tema de los paraísos fiscales. Y fruto de esto, y en base a todo lo que se le preguntó, se dictó la ley orgánica para aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Ley de la República, en donde en el ámbito de la ley se dice que esto será también contra las personas servidoras y servidores públicos.
Esto es importante, o a las personas que se encuentren postulando por un cargo público de elección popular, personas que aspiren a ingresar al servicio público, o sea, tiene que ver, en otras palabras, tiene que ver con un cargo de ministro de Energía. Luego, ¿qué dice? Prohibición. Las personas señaladas en el artículo 1 no podrán ser propietarios directos o indirectos de bienes de capital de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Lo es el ministro Santos. Y dice la ley, la referencia a propietario directo, indirecto incluye la participación de capitales bajo la condición de socios, accionistas, constituyentes, beneficiarios o cualquier otra modalidad. En este caso, es constituyente de esta empresa Fernando Santos Albite. Entonces no es que esté en el aire y lo traen a colación y no sé qué mismo es lo que pasa. Entonces, está en esta modalidad. E incluso se habla de que tampoco podrán ser directivos de estas empresas. Y precisamente es director de esta empresa Fernando Santos Albite. Entonces no es un tema así nomás de que puede dejar pasado. Pero, ¿qué es lo que dice la ley en el artículo 7 sobre inhabilidad y en el 8 sobre sanción? En el caso de los numerales 3 y 4 del artículo 1, se inhabilitará a la persona para inscribir su candidatura o para ejercer el servicio público, según sea el caso. O sea, no puede ser funcionario público. El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, artículo 8, acarreará esto, óigame bien Jaime, y que ojalá me esté viendo Carla desde el celular. El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley acarreará la destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de elección popular o ejerce un cargo en calidad de servidor o servidora pública. O sea, es destitución. Y luego dice, si la persona, no, aquí no hay que le acepto la renuncia, esto es destitución. Y luego dice, si la persona infractora no es destituida en el término de 10 días, luego de recibir la notificación que indique que la persona infractora debe ser destituida, lo hará la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. O sea, no necesariamente el presidente tiene que destituirle. El Contralor puede destituirle, decir, señor, usted ha incumplido con la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 7 de febrero del 2017. Doctor, pero mire, pero déjeme terminarlo, la perla más grande de todas. ¿Qué dice la ley? El no dar trámite a la solicitud de destitución de la Contraloría, se entiende, señalada en el presente artículo, será causal de destitución de la autoridad nominadora. Entonces viene el tema, ¿quién lo nombra al ministro de Energía? El presidente. Aquí dice la ley que si no se da trámite a la destitución, esto será causal de destitución de la autoridad nominadora. ¿Y quién lo destituye al presidente? ¿Quién lo destituye al presidente? En este caso, es una destitución que tendría que hacerla en aplicación de la ley de la Asamblea Nacional. Entonces un tema es grave. No es tan sencillito que todos tienen derecho a tener... Pero para eso tiene que haber algún tipo de denuncia directamente ¿de quién? A ver, ya existe, esto ya es una noticia que obviamente es lo que se llama en derecho penal. Que los medios, los medios tradicionales no le han dado bola, ¿no? Pero es que es obvio, pues los tradicionales, ¿cómo le van a dar bola a este tipo de cosas? Le han dado bola de manera tangencial, y es como quien siendo dicen esto, pero habrá que ver. No le parece aquí tiene que presionarse. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, si tienen vergüenza en la cara, tienen que presionar a la Contraloría General del Estado para que se inicie inmediatamente el examen especial. Pero este examen especial solamente puede durar 60 días en las que la persona tiene derecho a la defensa. Y luego, en términos de 5 días, la Contraloría dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo. O sea, hay 65 días. Pero un gobierno que se precie decir que está actuando correctamente, no puede dejar que esto transcurra 60 días. Tendría que actuar ya. Tendría que actuar ya porque es una noticia de trascendental importancia que conmueve a la sociedad nacional en su conjunto. Pero viene el tema, pero si el presidente mismo tuvo bienes en paraísos fiscales y de alguna manera le dejaron pasar el tema. La disposición transitoria de la ley dice no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o a nombre de terceros vinculados. En esto hay que tener un poquito de cuidado, porque mañana transfieren las acciones de esta compañía y dicen ya no tengo.
que eso lo han hecho N veces. Y como ya no tengo, entonces sigo en el cargo. Entonces esto es grave. Esto es grave, no es un temita de que, bueno, cualquiera puede tener bienes en un paraíso fiscal. No, pero léase la ley orgánica de la aplicación de la consulta popular para darse cuenta de las repercusiones. Y eso que lo estoy leyendo, las partes más trascendentes, porque esto es para analizarlo con más lujo de detalle. Esto en tema del ministro de Energía, Fernando Santos, que además constituye una empresa en paraísos fiscales. Cuando uno lleva la plata al exterior, para alguna cosa se ha de servir. Primero, para que no sepan lo que estoy haciendo, y segundo, para ir a recibir algún tipo de beneficios. Entonces, ¿por qué metieron esta empresa allí? Habría que ver el movimiento de esa empresa y etc. cosas. Doctor, ¿quién es el doctor Fernando Santos? Él fue ministro en el gobierno de Febres Cordero, ¿no? Es una persona que conoce el tema petrolero. Lo dicen los medios de comunicación, a lo que yo me sumo. Él ha defendido toda la vida, con toda la energía que ha tenido, a las empresas transnacionales. Y por eso está de ministro de Energía. O sea, para él, todo es empresas transnacionales. Es más lo que le acaba de denunciar al país, lo que va a hacer y no sé qué. O sea, metiéndole el cuento al país. El Ecuador no tiene tecnología en materia petrolera y por lo tanto tenemos que entregar los campos. No sean mentirosos, eso lo han dicho N veces. Y en el Ecuador hay y empezó empezó como un fiscalizador también, hablando de que va a recuperar lo que se han llevado y todo esto, ¿no? Y después de unos días sale una denuncia contra él. Esto como que escupir para arriba y te cae la cara. Ya lo tuvieron a ver a Grunauer ahí dentro. Por ahí están organizando una feria que ya perdió su razón de ser hace mucho tiempo, que es una feria a favor de las transnacionales, la feria Oil and Power, que la van a llevar a cabo en Quito en estos días. Y uno de los invitados es la persona que el presidente Lazo la sacó de gerente de Petroecuador por la venta de cargos. Entonces, ¿de qué hablamos en este país? Si los que tienen tribuna muchas veces son la gente que no merece siquiera ser tomada en cuenta. Correcto, doctor. Entonces ahí está el tema. Vamos con el otro tema. Vamos con el otro tema, el famoso tema de la fiscalía. A ver, en primer lugar, a Carlos Pareja lo engañaron, porque lo trajo José Serrano, lo trajo de Estados Unidos, ofreciéndole el oro y el moro, y que iba a ser calificado como cooperador eficaz, para que de esa manera él tenga una reducción de la pena, que puede ser del 20% al 20% o al 10%, dependiendo de si el caso es un caso trascendental o no. Y cuando ya estuvo en el Ecuador, firmó el preacuerdo de cooperación eficaz, que tiene un anexo que ya no habla del preacuerdo, sino que habla del acuerdo de cooperación eficaz. Entonces, primera cuestión que es importante. Este acuerdo habla de muchas cosas que son importantes verlas, porque la Fiscalía dice que en el marco de la investigación previa abierta por el caso de Petrochina, la Fiscalía informa a la opinión pública que hasta el momento el mencionado ciudadano no ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica especial de investigación. O sea, esto es ya el colmo. Si dentro del acuerdo de cooperación eficaz está que Carlos Pareja colaborará con información sobre el comercio internacional de petróleo y la compra de derivados de petróleo. ¿A quién le vende petróleo el Ecuador? A Petrochina. Entonces lo que está diciendo la Fiscalía, Carlos Pareja no ha pedido ser colaborador en el tema de Petrochina, pero está dentro del convenio firmado con la Fiscalía, y la Fiscalía General del Estado no es ni Carlos Baja Mancheno, ni Ruth Palacios, ni Galo Chiriboga, ni Diana Salazar. La Fiscalía es una institución con la que se firmó el acuerdo de cooperación eficaz. Entonces tenían que respetar esto. Y entonces les dio toda la información en su momento. Y prácticamente lo único que dice es que tiene sentencias condenatorias y pare de contar. Y que en base a las sentencias condenatorias, que ellos no tienen ya nada que revisar. Doctor, eso pero la pregunta es, Pareja vino hace 5 años, si no me equivoco. Va a tener 5 años por lo menos, creo. ¿Y por qué no lo dijo al inicio? Lo que ahora pidió nuevamente dar otra versión. No, muchas de las cosas que las ha dicho, sí las ha venido diciendo. Sí las ha venido diciendo, eso es mentira.
Claro, pruebas y con cosas que las asevera. Cuando él dice que le ha entregado a Galo Chiriboga $300.000, ¿de eso existirá pruebas? A ver, si vamos por ese lado, nadie puede responder por absolutamente nada. Pero cuando se ve los resultados de, por ejemplo, si a alguien le entregaron a una autoridad, a un servidor público, tanto dinero a cambio de X cosa y eso se dio, entonces quiere decir que el acuerdo hubo. Porque Galo Chiriboga sí recibió ese tipo de cosas según lo que dice Carlos Pareja, pero en los resultados de la actuación de Galo Chiriboga se ve que no quiso entrar más adentro en ese y en otros temas, porque en los que colabora Carlos Pareja colabora sobre N casos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Firme el acuerdo, pero hay que entender una cosa, Carlos Vaca Mancheno no tenía otro remedio que firmar el acuerdo. ¿Pero bajo qué? Un acuerdo bajo el entendido de que no lo iba a cumplir. No Carlos Pareja, sino la Fiscalía. Porque no le interesaba que destape la olla podrida. No nos olvidemos que Carlos Vaca Mancheno fue elegido fiscal general del Estado en un gobierno donde se colocó al fiscal general del Estado. Entonces Carlos Vaca no estaba para destapar el queso, porque destapando el queso esto se iba comprometiendo a Raimundo y todo el mundo. Entonces no le cumplieron. No le cumplieron, pero mire lo que dice... Doctor, y lo que dijo Capay ayer de que le dieron plata a cambio de nada, ¿eso qué significa? No entiendo eso. Tendría que decir más claro. 492. A cambio de protección puede ser. O sea, te doy, no dirás, no me llevarás adelante ningún proceso. Pero aquí viene un tema que es importantísimo. Artículo 492 del Código Orgánico Integral Penal. El fiscal deberá expresar, o sea, esto es un mandato. Esto no es lo hago o no lo hago. Si me da la gana lo hago, si no me da la gana no lo hago. El fiscal deberá expresar en su acusación si la cooperación prestada por el procesado ha sido eficaz a los fines señalados en el artículo anterior, o sea que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos. Entonces viene la pregunta, cuando fue el momento de la acusación contra Carlos Pareja, ¿señalaron que Carlos Pareja no cumplió con el acuerdo de cooperación? No. Por lo tanto, ahí tiene una puerta abierta para decir, no, me hicieron firmar, firma, pero no te llamamos a que digas absolutamente nada sobre el tema. Porque es el colmo que diga la Fiscalía que no ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica. Si no necesita pedir ningún pedido, ya está firmado el acuerdo. Y el acuerdo es firmado el 16 de agosto de 2017. Entonces ya está firmado el acuerdo. Lo que tiene que hacer es operativizarlo la Fiscalía. Y ese acuerdo, que era un acuerdo cuya información debía ser secreta y reservada, tenía que tener actas y dígame esto y pruébeme lo demás acá. ¿Dónde está eso? No le pararon bola, porque no les interesaba pararle bola. Y entonces lo dejaron ahí que se consuma. Y aquí funcionó lo que se sabe, se dice en el argot popular el chivo expiatorio, que se lo conoce en Brasil como el buey de piraña. ¿Quién es el buey de piraña? Cuando en el Brasil los ganaderos tratan de pasar ganado a través de un río infestado de pirañas. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos? Cogen el toro más viejo, el buey más viejo, le hacen incisiones para que salga sangre y lo meten por una parte del río. Las pirañas huelen sangre, van y se lo comen al buey y pasan el ganado por otra parte. Carlos Pareja Yanoselli es el buey de piraña. O sea, ahí cárguenle toda la responsabilidad y todo el mundo feliz. Voy a poner un ejemplo. Carlos Pareja entra de gerente de refinación de Petroecuador el 19 de marzo del 2012. 19 de marzo del 2012. ¿Cuándo comenzaron las contrataciones en la refinería Esmeraldas para hacer la famosa reestructuración de la refinería? Fines del 2008, comienzos del 2009, en la administración de los marinos. ¿A qué marino lo han llamado a declarar y lo han sancionado? Porque ellos contrataron con SKK de Corea, o ellos contrataron con Guley Paso el gerenciamiento y fiscalización, y contrataron con KBC, que son los tres monstruos de contratos, porque el resto son contratos chiquitos. ¿Quiénes hicieron? Los marinos. Cuando llega Pareja se hace cargo de una parte pequeña de esa contratación, en comparación con el total. Y entonces, ¿dónde están los otros? O sea, pareja, y nada más que Pareja.
Entonces ya, como decía la persona entrevistada. ¿Qué poder tienen los marinos? ¿Cómo? ¿Qué poder tienen los marinos? A los marinos nunca los llamaron absolutamente a nada. O sea, los marinos no los llamaron. O sea, ¿cómo lo pueden sancionar sobre muchos de los casos a parejas sin sancionar a los que firmaron los contratos iniciales y muchos de los complementarios? Entonces, ¿de qué hablamos en este país de opereta? Ese es lo verdadero opereta. Ese es el sainete, no lo que se dice. Es el sainete. Hay que ser justos. Entonces, pero viene un tema. Falta la parte final, que es la siguiente. Petrochina, por ejemplo, si estamos hablando de cohecho, que es este caso, para que exista el cohecho tiene que haber dos sujetos, el sujeto activo y pasivo de la infracción. El sujeto activo y pasivo de la infracción son el cohechado y el cohechador. O sea, tiene que haber los dos, porque si no hay el cohechador, no hay el cohechado. Y si no hay el cohechado, no hay el cohechador. Entonces viene el tema. La empresa que corrompió esto del mercado, según lo que están diciendo todos, y creo que nadie dice que no es así, Petrochina. Petrochina, por la diferencia en el precio de la venta de crudo. Petrochina. Ok, es Petrochina. Y entonces, Petrochina, alguien le paró sus contratos. Siguió contratando con el gobierno de Moreno. Y sigue contratando con este gobierno, tanto que le acabaron de dar hace poco 80 nuevos cargamentos de preventas. Porque el gobierno de Lazo lo único que hizo es, no me retires cargamentos durante estos meses, porque quiero tener un poquito de oxígeno, pero trasládame esto para que me retires desde 2024 y 2025, y a cambio te doy 80 cargamentos más. Entonces, si dicen, como lo dice Villavicencio, Zucombo y mucha gente, que hay un perjuicio al Ecuador por el tema de ventas a Petrochina, a Petro Tailandia y Unipec, si hay un perjuicio, pues el perjuicio se mantiene. Entonces no pueden juzgar solo el perjuicio cometido durante el gobierno de Correa, porque sigue el mismo cohechador trabajando en el tema y perjudicando al Estado. Entonces, no, por eso es que le tienen terror mucha gente al tema, porque el tema, esto es lo que se conoce como pero parece ser también que hay una agenda para investigar solo un caso allí, pues, ¿no? Villavicencio se centra al tema de Correa. Páreme a la mano hasta el tema de Correa, pero no me vea lo de adelante. Esto es lo que se llama el contrato de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir el contrato de tracto sucesivo? Hay dos tipos de contratos. El contrato de ejecución inmediata, por ejemplo, tú, Jaime, compras un carro, pagas el cheque, te dan el contrato firmado, vas a la autoridad correspondiente y sacas el título de propiedad, la matrícula a tu nombre. Se acabó el problema. Punto. El contrato de tracto sucesivo es cuando un contrato se ejecuta a través del tiempo. Entonces, si hubo perjuicio con Petrochina por la fórmula de calcular los precios de crudo desde el inicio que se comenzó a contratar con Petrochina, año 2009, si hubo perjuicio, ha seguido habiendo perjuicio en los gobiernos de Moreno y el de Lazo. Entonces si van a levantar investigación, tiene que irse incluso con los actuales. O es que el culpable es el de atrás y ahí se queda todo. Pero han seguido ejecutando esto. Nos hemos seguido. Es más, en el gobierno de Lenin Moreno lo condecoraron al embajador de China en el Ecuador, a Carl Raingu. Lo condecoraron por su contribución al desarrollo, cuando ahí está el contrato de Coca-Cola Sinclair y los daños que se causaron allí, que fueron terribles y son terribles. Y le meten el cuento al Ecuador. Por ejemplo, el ministro Santos dijo, por sobre mi cabeza que no se recibirá esa obra. Sí, eso para el pueblo que no conoce. Pero como los plazos caminan, en noviembre se vence el plazo para que el Estado se pronuncie sobre la ejecución correcta o incorrecta del contrato. Y si no lo hace, solamente dice de boca, yo no recibiré la obra. Pero ¿qué vas a hacer para decirle a la compañía, no solo no la voy a recibir, sino, señor, respóndame por estos daños? Y hágalo de esta manera. Entonces, lo que va a parecer que de la noche a la mañana digan, pero es que no podemos hacer nada porque estamos en arbitraje y está reunida la Junta Combinada de Disputas, y entonces, claro, entonces les escapó la liebre. Doctor, pero toda obra tiene
una póliza de garantía. Pero con la garantía usted no resuelve todos los problemas que tiene Coca-Cola Sinclair. Solamente por los daños que pueden producirse en la casa de máquinas, está calculado que el Ecuador puede perder alrededor de $1.000 millones. Solo por eso, $1.000 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, China, por eso es que cuando uno dice, ya se fue Correa, lo lógico, entre comillas, era que China desaparezca del mapa de la contratación del Ecuador, ni de préstamos, ni de nada. Pero fueron recibidos con más cariño por el gobierno de Lenín Moreno. Y luego, con Lazo igual, tanto que Lazo está golpeando la puerta de China cada rato y no le paran bola. Sí, para firmar el TLC con China. O sea, con el país corruptor y con el país de las empresas corruptoras. Doctor, pero no entiendo, Lazo entró con un discurso a gobernar este país de que no quería saber nada con China. ¿Por qué él no acude a los norteamericanos? Tal caso, pues, que son los que también compran el petróleo y que le den los recursos. Los norteamericanos son fríos en los temas y ellos no son gente que se va a comprometer. No son gente que se van a comprometer con este tipo de cosas por las santas alberjas. O sea, los norteamericanos son todo el mundo. A ver, pongamos un concepto más grave. Todo el mundo es utilitario. En el mundo no hay pendejos como países. Por ahí hay unas excepciones que creo que nos toca a nosotros. Todos los países dicen, ahora, o sea, ¿de qué me sirve esto? Nadie hace filantropía, como cuando Santos dijo cuando se posesionó, y vamos a hacer este upgrade de la refinería de Esmeraldas sin que le cueste un centavo al Ecuador. O sea, ¿qué viene? ¿Van a venir a hacer filantropía? O sea, no hay almuerzo gratis, pues, doctor. O sea, va a invertir y va a ser operadora, o sea, cooperadora porque la manejen los dos, de la refinería, y va a descontar allí sus inversiones, que las va a amortizar, y va a tener una gran utilidad. Que entonces decirle al Ecuador, y no le va a costar un centavo al Ecuador. Es como cuando dicen, no tenemos plata y tenemos que contratar empresas para que vengan a explotar petróleo en el Ecuador. O sea, no tenemos plata, pero sí tenemos plata para pagarles a las compañías cuando hay que pagarles, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, hay que pagarles por cada barril producido. Entonces sí tenemos plata, porque el Ministerio de Finanzas desembolsa la plata para pagarles, pero no tenemos plata para darle a Petroecuador para que a un costo más bajo produzca el mismo petróleo. Entonces estos son los cuentos, aunque suena así, los cuentos chinos para engañarlo al Ecuador. Eso en el tema de Carlos Pareja de Noceri, donde le tomaron del pelo y no le cumplieron, porque un poco dijeron, aquí está y mátalo y di que él es el único culpable, pero además en un gobierno y en todos los gobiernos, ¿acaso que el ministro o el gerente de Petroecuador, o lo que sea, tiene autonomía de vuelo para decir esto hago y esto no hago? O sea, todo se consulta, pues hay un orden jerárquico, hay una pirámide de organización. No es un tema así nomás de que nadie sabía, solo él sabía y el resto se declararon idiotas que no sabían absolutamente nada. Doctor. Pero tengo un temita enano, chiquitico. Tenemos aproximadamente 5 minutos y me gustaría hacerle una pregunta antes de que vayamos a ese tema y que me la responda lo más pronto posible. El presidente de la República, en temas de seguridad, regresando al tema de seguridad, la semana pasada, después de todo el problema que se presentó en la penitenciaría Litoral, las muertes, los cochebombas que todavía no paran, porque todavía siguen, el presidente en una de sus cadenas que sabe hacer, o sus mensajes que da, él dijo que los que están en contra de este gobierno están con el terrorismo y narcotráfico. Quiere decir que tal vez usted, la gente que está viendo este programa, que tal vez no está de acuerdo con lo que está haciendo con el gobierno, también nos está acusando a todos como narcotraficantes y terroristas. ¿Qué criterio merece esa opinión del presidente de la República? Repudiable, repugnante, pero además una cosa. Fueron tan sinvergüenzas que cuando comenzaron en la espiral de subida de los precios de los combustibles, dijeron que lo hacían porque gran parte del combustible se iba para el contrabando y para el narcotráfico. Lo cual no es cierto, pues, que una gran parte se va para allá. Porque acaso que se necesitan millones de barriles de combustibles
para producir droga, para procesar droga. Pero prácticamente dijo de que había que subir los precios porque si no el narcotráfico utiliza la gasolina en el Ecuador, que además no se utiliza la gasolina, se utiliza la gasolina blanca, que es diferente de la gasolina comercial. Pero como es un ignorante que no conoce, entonces dice cualquier cosa y en esto es igual, o sea, él suelta la lengua y después no sabe qué hacer con la lengua porque al final tiene que volverse a meter para poder cerrar la boca. Entonces, que lo diga, él puede decir lo que le dé la gana, pero no puede al Ecuador confundírselo con este tema. Y le voy a decir una cosa, Jaime. No hay que ser adivinos para entender lo que está pasando en el Ecuador. Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Colombia. O sea, hay que ver cómo se generó el problema en Colombia, no ahora, sino hace decenas de años, y cómo fue endureciéndose y cómo fue llegando a niveles de violencia generalizada. Y entonces el camino del Ecuador, por eso yo lo dije hace meses, ya mismo aparecen los coches bombas. Y no lo dije, acaso que lo dije porque quería que aparezcan, pero lo dije y eso apareció. Entonces, si la gente no tiene la visión, la perspicacia de ver lo que va a pasar, ya no es culpa mía. O sea, aquí van a pasar los coches bombas, que van a aparecer, si no han aparecido ya, bandas paramilitares. Porque, qué coincidencia, sale un preso de las cárceles por narcotráfico y de pronto aparece alguien que lo mata. ¿Y por qué lo mata? ¿Porque hay una lucha entre las bandas? No creo. Entonces viene el tema, ¿por qué lo matan? ¿Por qué aparecen armas dentro de una cárcel que tienen un bando y el otro bando? Y es un poco como cuando se ve el partido X de fútbol. Ahora sí, mátense en la cancha. Y al final retiren los cadáveres del uno y del otro lado. Entonces, bandas paramilitares y cierto tipo de cosas, claro que la están haciendo. Que se vea a las luces lo que está pasando. Pues, pero que no vengan con pavadas que no les vamos a creer. Que no les vamos a creer, porque esto no se resuelve con que una asamblea diga que se solidariza con la gente que ha sido afectada y que no sé qué. Están más perdidos que pingüino en Bolivia. No quieren coger el toro por los cuernos. Está pasando lo que pasaba en Colombia, que tampoco querían meterse en ningún problema, porque cuando quisieron meterse a tratar el tema en Colombia, les pusieron los coches bombas, pues. Y en lo que era la Corte de Justicia les voló buena parte de la Corte de Justicia, porque las bombas que han sido colocadas en el Ecuador no son de potencia alta, pero en algún momento van a comenzar a aparecer otro tipo de cosas. Entonces, estamos yendo en esa espiral. Y entonces le van a pedir a Naciones Unidas y a la OEA que nos diga qué hacer con esta espiral de inseguridad. O sea, no, dejen de tomarle el pelo. Y que necesitamos recursos, pero sin embargo tenemos una reserva monetaria que creo que ya sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Claro, que la tienen allí, y bueno, ahí la tienen. Y la gente... Como que con eso se come. La gente muriendo en la calle. Claro, mientras la gente tiene un desempleo brutal. Brutal. Doctor, entonces es un tema. Doctor, déjeme dar una noticia. Hace pocos minutos acaban de confirmar la fuga de uno de los asesinos del fiscal Edgar Escobar, fiscal que fue asesinado en el mes de septiembre de este año, en el centro de Guayaquil, a media cuadra de la fiscalía. Se ha fugado uno de los asesinos desde la cárcel, me imagino que estaba en la penitenciaría del Litoral. En pocos minutos estaremos dando más detalles de esta fuga. Aquí está justamente el tuit de Fiscalía. Dice: Fiscalía investiga la fuga de 4 adolescentes del centro de adolescentes infractores ubicado en las calles Cuenca y Babahoyo, en Guayaquil. Entre los evasores están el autor de la muerte del fiscal Edgar Escobar. Esto ha sido no ha sido en la penitenciaría, él era menor de edad, justamente. Sí, era menor de edad. Asesinó al Esto fiscal salió Escobar. en las noticias. Esto salió en las noticias de hoy de mañana. Pero entonces que le pregunten a Naciones Unidas y a la OEA qué hacer. ¿Qué hacer? Le van a decir, oye, que no sabe que hay que cuidar los centros de privación de libertad. ¿Cómo es que les pasa a este tipo de personas? ¿O no quieren que hablen? Oiga, y el presidente después dice que faltan leyes, que la culpa es de los jueces, la culpa es de la asamblea, más de los unos 10 políticos. proyectos de leyes. Esa es la brutalidad más grande. El pretender que con leyes se resuelve un problema de un país. O sea, sí, las leyes contribuyen, pero siempre que estén orientadas en favor del pueblo del país al que se pertenecen. Pero más allá de eso, voy a ponerle un ejemplo. Artículo 339 de la Constitución.
La inversión extranjera es complementaria, será complementaria a la nacional, complementaria. Y la inversión nacional es prioritaria frente a la inversión extranjera. ¿Se cumple? No se cumple. No se cumple. Les vale un comino el artículo 339 de la Constitución, como les vale un comino el 338 que habla del ahorro interno. Y entonces, ¿de qué sirven las leyes? Se dictan para ser violadas. Y solamente se dictan y son ejecutadas aquellas que no benefician al pueblo, pero que benefician a los círculos de poder. Entonces es un tema grave. Pero permítame, antes de que usted me dé porque ya estamos, creo que en los minutos adicionales, el árbitro ya dijo... ¿Cómo? Ya estamos con el tiempo, digo, ya estamos en la recta. Por eso estamos en los minutos que saben sacar los jueces de línea, esa pancarta y dice 2 minutos o 1 minuto más. Tenemos unos 3 minutos. No, con eso es suficiente. Porque esto lo puede desarrollar con más detalle. Porque hay una estupidez grande en el mundo sobre esta materia. Yo quisiera hacer montonera de cosas, pero hay que pisar en la tierra y darse cuenta si se puede. En el Ecuador, por ejemplo, alrededor del 84 más o menos por ciento del consumo energético ecuatoriano depende de los combustibles fósiles. Porque la hidroelectricidad no es lo que la gente cree y otro tipo de consumos de energía. Entonces, sáquese de encima ese 85%. Es imposible. Y peor si el 50% del consumo energético es transporte. Y dentro del 50%, el 70% de ese 50% es carga pesada y carga liviana. O sea, imposible. O sea, eso es sueño de perros, como decía el doctor Duarte. Entonces, el presidente de Colombia, que está medio locometa, anda, porque anda haciendo declaraciones de una cantidad de cosas, o sea, se va a desgastar y cuando pase un poquito de tiempo más va a llegar a un momento de insatisfacción brutal, porque está viviendo del cuento y de hablar ligero. Petro propuso, diciendo que los países latinoamericanos tienen derecho a proponer, no, el colombiano propuso la creación de un bloque latinoamericano contra los combustibles fósiles, cuyos miembros dejen de explotar inmediatamente el petróleo. ¿Y de qué quieres que viva Colombia? ¿Cómo quieres que se manejen el transporte pesado, el transporte liviano, la gente y etc.? ¿Cómo quieres que funcione? O sea, apareció otro iluso. Y entonces le respondió Lula da Silva. Y le dijo, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero en el caso de Brasil esto no es real. Y obviamente lo digo yo, en el caso de Colombia tampoco, y en el caso del Ecuador. En el caso del mundo, dice Lula, no es real. Y esto lo dijo en la revista Time, donde le respondió. Entonces, lo que está diciéndole es un hombre que tiene sueños imposibles. Y luego dice Lula, mientras que no dispongamos de energía alternativa, tenemos que utilizar la energía disponible. Eso vale para Brasil y vale para todo el mundo. Entonces, mientras esto está pasando, ¿qué es lo que hace Lasso? Moratoria a 15 o 16 campos petroleros, no ejercer el derecho que le confiere el artículo 407 de la Constitución para permitir que en determinadas zonas extractivas se siga trabajando. O sea, ¿y de qué vamos a vivir? La Constitución tiene 3 artículos, la del Ecuador, que habla de que el gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad energética. ¿Cómo va a garantizar seguridad energética? Paralizando el futuro de la producción petrolera en el Ecuador. Porque la producción petrolera tiene que ser sustituida, la vieja con nueva producción. Entonces cerremos todos los otros campos y quedémonos hasta ahí. Pero mientras tanto crece la tasa de consumo de combustibles y no nos alcanza el dinero, pero viene un temita. La cifra que circula este rato a nivel nacional es, estamos gastando más de 7.000 millones en importación de combustibles. A ver, de los cuales son más o menos 3.000 millones los que se recuperan vendiendo los combustibles. Vendiendo, porque no es que importamos y regalamos los combustibles, no, importamos y los vendemos. Pero más o menos 4.000, 3.500 millones de dólares, 4.000 millones, son los que se podrían estar perdiendo entre el precio de la compra más el transporte y lo que se vende. Pero viene el tema, ¿cómo resolverlo ese problema? 4 por 2, 8.000 millones. 4.000 por 3 años, 12.000 millones.
En 3 años tendríamos el dinero para construir la refinería del Pacífico, para terminar, porque ya está la base, las obras tempranas se llama. Pero no, a eso hay que dejarlo botado. ¿Para qué? Para que hagan un pingüe negocio los importadores de combustibles. Porque es el mayor negocio que tiene el Ecuador en este momento. Es el mayor negocio. Y entonces seguiremos importando combustibles cuando la Constitución dice que hay que garantizar seguridad energética. ¿Cómo garantizan seguridad energética? Importando combustibles. Dejen de ser tomadores del pelo. Y el pueblo también es hora que despierte un poco. Entonces, siempre se trabaja en función de determinados intereses, en este caso de los importadores de combustibles. Cuando de la pérdida se puede sacar la lección de que de ahí sale el dinero para poder invertir en una refinería, no de un tamaño descomunal, pero es una refinería que al menos procese y produzca derivados livianos, que son los que necesita el Ecuador. Ahí hemos topado algunos temas, Jaime. Ok, doctor. Nos veremos el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo medio. Por el mismo medio y a la misma hora el próximo jueves. Ojalá Carlita nos haya escuchado para que tenga un conocimiento cabal de todo lo que se ha dicho. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Jaime. doctor. Un saludo a toda la gente y que Dios los bendiga. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero.